a comentar las lecturas del domingo 28º ordinario, el domingo 13 de octubre del presente año de 2013. En primer lugar, pedimos la luz del Espíritu Santo, pedimos igualmente su fortaleza, no solamente para penetrar la lectura, sino para tener la gracia de llevar a cabo lo que nos pide la lectura. Espíritu Divino, ven a nosotros, penétranos con tu fuerza y con tu luz, condúcenos para que a través de la palabra de Dios podamos encontrar el camino que Dios quiere que sigamos. Amén. Amén. Tenemos 3 lecturas. La primera lectura está tomada del libro primero de los Reyes, del libro segundo de los Reyes, en el capítulo 5, los versículos 14 a 17. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tenemos este texto. El texto que nos trae la Biblia es más largo, claro, y sería bueno recordarlo. En una salida que hicieron los militares del norte del país, exactamente de lo que hoy en día es Siria, que se llamaba Aram en la época, trajeron cautiva a una niña de Israel, una niña pequeña, esclavizada para el servicio, y la llevaron donde Naamán, el general del ejército de los asirios, de los sirios, de Aram. Ese general, según la creencia que había en la época, tenía lepra. La lepra se consideraba cualquier, quizás, forma de enfermedad que afectara la piel. De todas maneras, la lepra era un indicio de que la persona debía ser excluida de la convivencia de los demás, debía ser marginal, y él era el general de los ejércitos. La niña llegó y habló a la señora y le dijo: si mi señor, el general Naamán, fuera a Israel, el profeta le daría quizás la salud. El general fue donde el rey de Siria y le dijo lo que había dicho la niña. El rey escribió una carta al rey del país del norte de Israel para decirle que le enviaba a su general para que lo atendiera y lo curara de su lepra. Observemos lo primero. La niña había dicho el profeta, y esto se hizo una cuestión
pudiera decirse de poderes, política, de rey a rey. Eso no lo ha dicho la niña. En todo caso llegó Naamán y llegó a la puerta del profeta. Primero el rey había recibido la carta y había declarado que el otro rey quería invitarlo a la guerra, puesto que lo tentaba. ¿Quién era él para curar a alguien de una lepra? Se dio cuenta Eliseo de lo que estaban urdiendo y mandó decir al rey: mándamelo para que sepa que hay un Dios en Israel. Naamán fue, tocó a la puerta del profeta Eliseo y el profeta ni siquiera salió a recibirlo. Y era el general de los ejércitos, diríamos un gran desaire. Le mandó simplemente un recado: que fuera al Jordán y se bañara 7 veces allí. Nada más lo que tenía que hacer. El general tomó esto como una ofensa y quiso regresar a su país, ofendido porque el profeta no había salido a recibirlo. Decía: yo esperaba que saliera, que me impusiera su mano y me curara. Es un rey, pero es un oficial lleno de soberbia, de orgullo. No va a encontrar a Dios por ese camino. Sin embargo, los servidores de Naamán le dijeron: ¿por qué no hace eso? ¿Por qué no va al Jordán y se baña? Es tan fácil hacerlo. Y él, obedeciendo a sus servidores, bajó al Jordán, se bañó como había dicho Eliseo, fue curado. Y entonces está aquí en la continuación de ese relato, en lo que hemos escuchado. Regresa y esta vez Eliseo sí sale a recibirlo. Le ofrece un regalo, Eliseo lo rechaza. Sin embargo, pide que le den un poco de tierra, lo que puedan llevar 2 mulas de la tierra de Israel, para llevarla a su país, para hacer un altar allá y adorar al Dios verdadero. ¿Qué encontramos allí? En primer lugar, 2 caminos: el camino de la soberbia, el camino humano del orgullo. ¿Por qué los reyes hacen de eso una cuestión simplemente de relaciones de rey? La niña no había dicho eso. ¿Por qué Naamán viene él con todo su séquito, con buena riqueza? Piensa comprar el don de Dios con sus riquezas. ¿Por qué Eliseo no sale a recibirlo? Y ciertamente tenía una razón muy grande. Si Eliseo hubiera sabido a recibirlo y lo hubiera curado, ¿qué hubiera pensado Naamán? Que Eliseo lo habría curado. Pero si va a hacer lo que Eliseo le dice, si depone su orgullo y se hace obediente, va a descubrir que no es Eliseo, sino que es don de Dios lo que lo va a sanar. Y por eso es así. Y cuando deja su orgullo y se hace obediente a sus servidores, y va y busca su salud y la encuentra, en ese momento va a descubrir que ha recibido el don de Dios. Es transformado, es cambiado, no solamente curado de la lepra para hacer de él un hombre sano, transformado, de enfermo en saludable, sino sobre todo cambiado en su corazón, en su fe. Ha descubierto a Dios, ha dejado sus dioses, dioses que no son verdaderos, se ha entregado al Dios verdadero, ha sido transformado interiormente, profundamente. ¿Qué significa esa tierra que él se va a llevar?
Los antiguos pensaban que Dios estaba localizado en un país, en una tierra. Y entonces Él dice, me voy a llevar tierra de aquí para allá, para que Dios encuentre allá también su tierra, para yo levantarle un altar y ofrecerle allí el sacrificio de su fe. Es la primera lectura, una transformación de un hombre por la gracia de Dios. No solamente la salud material, corporal, sino sobre todo la salud del corazón, la que Él encuentra allí. Esa es la primera lectura que tenemos. Vamos a ver la segunda lectura tomada de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 a 13. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al Evangelio que yo predico. Por este Evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura de San Pablo. La carta segunda a Timoteo recoge los recuerdos de Pablo y sus palabras. Quizás cuando sale esa carta ya Pablo había muerto, pero sin embargo seguía vivo en sus comunidades. Su palabra, su recuerdo, su testimonio era vivo allí. ¿Qué le recomienda a Timoteo? En primer lugar, su fe en Jesucristo, el Mesías, el Señor, que era descendiente de David, pero que ha resucitado entre los muertos. Transformación profunda, incluso en la vida del Señor. La resurrección, como lo hace la transfiguración, es un encuentro del Señor glorioso. Esto pasa a la vida del hombre. Pablo está prisionero. Ha sido considerado malhechor. Sin embargo, es un hombre libre. Dice él, la palabra no está encadenada. Maravillosa palabra. Hay algo que los hombres no nos pueden quitar: la libertad de los hijos de Dios. Nos pueden hundir en un calabozo, en una prisión. Y si tenemos fe, seguiremos siendo siempre libres, profundamente libres en el corazón. Ese Pablo, perseguidor, ha sido transformado, cambiado profundamente. ¿Por qué? Por la gracia del Señor resucitado. San Pablo al final nos cita un texto sumamente bello. Era un himno de los cristianos primitivos, himno a Jesucristo. Observemos lo que dice ese himno tan bello. Cómo la vida del cristiano es una vida transformada. Cómo el cristiano que llega a Jesucristo es transfigurado. Deja su imagen terrena para tomar la del Hijo de Dios. Si hemos muerto con Cristo, viviremos con Él. Morir con Cristo es ser bautizado. El bautismo es una muerte y una vida, un morir a lo que éramos y un abrirnos a la vida de Dios que nos invade. Primera transformación. Si sufrimos, reinaremos con Él. La oposición entre sufrimiento y reino. El reino está más allá del sufrimiento. El que sufre es transformado en vencedor. Si llegamos a negarlo,
también Él nos negará. Lo había dicho el Señor en el Evangelio. El que me niegue ante los hombres, lo negaré ante el Padre. ¿Por qué? No por una venganza, sino porque el que niega se sale del misterio de Jesús, corta con Él. Renegarlo es abandonarlo por voluntad propia, por esa libertad que Él nos da, lastimosamente usada en mal. Pues bien, si no negamos, Él no tiene a quien favorecer, porque no estamos en su misterio. Y dice al final hermosamente, no puede decirse a sí mismo, en efecto, si somos infieles, Él permanece fiel. Si nosotros somos infieles, si de una vez para siempre lo negamos, Él permanecerá siempre fiel, siempre abierto, siempre atento a su palabra. No puede negarse porque su misión es salvadora para todo aquel que se acoge a Él. También aquí hablamos de transformaciones profundas de la persona. Y vamos a pasar al Santo Evangelio. Está tomado del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, los versículos 11 a 19. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasó por la frontera entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una población, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Al ir a presentarse, quedaron libres de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes voces y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Era un samaritano. Jesús preguntó: ¿y no quedaron los 10 libres de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? No hubo sino este extranjero que volviera a dar gloria a Dios. Y entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te devolvió la salud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Ya vamos recorriendo el camino que Jesús lleva hacia Jerusalén, a terminar ahí su vida terrena en la pasión, la muerte y la resurrección. Con Él van los discípulos. Encuentran mucha gente, gente necesitada, gente que espera de Jesús su salvación. Pasan 10 leprosos. Una vez más la lepra, esta vez en el territorio y en el país y en el pueblo de Israel. Antes Naamán era un extranjero, leproso. Aquí también 10, uno de los cuales, se anota bien, es samaritano. Los samaritanos eran venidos desde muy lejos, traídos por un emperador asirio para que se establecieran en un país de donde habían sacado a los judíos para llevarlos por rebelión a otro país como castigo. Allí se mezclaron con el pueblo que había y dieron origen a ese pueblo samaritano, que no era judío, pero quería hasta cierto punto también dar culto al Dios de ese pueblo, de ese país, al Dios Yahvé, al Dios de Israel.
se consideraban no judíos, extranjeros por consiguiente, particularmente enemigos, hasta cierto punto odiados. Sin embargo, la enfermedad que padecen los une, los hermana, van acompañados en su miseria. Pueden vivir juntos entre ellos, pero no pueden vivir en la comunidad. En sus pueblos los sacaban del recinto del pueblo para que vivieran en el campo. Les arrojaban comida desde lejos. No podían ir al templo, no podían encontrarse con la comunidad. Eran marginados totales. Ven pasar a Jesús y lancen el grito del enfermo, del marginado, el grito que busca la salud. Jesús atiende ese grito. Jesús es la misericordia del Padre encarnado, esa misericordia que oye a todo el que sufre. Y simplemente les dice una frase que puede ser un poco enigmática para nosotros. Les dice: vayan, preséntense a los sacerdotes. Los mandó al templo de Jerusalén. ¿Para qué? Para que los sacerdotes les dieran a ellos el certificado de que estaban curados, que podían entrar a la comunidad, que podían vivir en el pueblo, que podían participar en el templo. Volvían a ser personas, volvían a ser hombres acogidos, valiosos, capaces de obrar, de actuar y trabajar. Era simplemente eso. Cuando los envió a los sacerdotes, les da la seguridad de que van a ser curados. Y en efecto, en el camino son curados. Eran 10, 9 de ellos judíos, un samaritano. Al verse sanados, uno diría lo mejor, lo inmediato, es volver a donde Jesús y reconocer la obra que se ha hecho. Solamente uno, el samaritano, volvió. Volvió, como dice el texto, con grandes voces, a dar gloria a Dios, a reconocer que el poder de Dios que salva, ese poder de Dios que se llama la gloria, ha obrado en él, a reconocerlo así. Ha sido transformado. Los demás también han sido transformados. De enfermos han vuelto a la salud. Y este samaritano no solamente ha sido transformado en su salud corporal, no solamente ha sido cambiado en su situación social, no solamente puede volver otra vez a convivir con sus hermanos, sino sobre todo ha sido cambiado profundamente en su interior. Ese interior, ese corazón, ha descubierto a Dios y quiere dar gloria a Dios, quiere reconocer el beneficio divino de su salvación. Esta es la lectura del domingo entrante. Hay una palabra que cubre todo, la palabra transformación. La vida cristiana es una transformación. En los evangelios sinópticos hay un pasaje que está en todo el centro de los evangelios y es el pasaje de la transfiguración. Y la transfiguración nos dice que todo cristiano que llega a Cristo, que se hunde en su misterio, es alguien que ha sido transfigurado como Él. Sigue siendo humano, sigue siendo habitante de este país recorriendo su tierra, sigue sujeto a las enfermedades, a los trabajos, pero es distinto en la profundidad de su corazón.
ha encontrado el camino de Dios, ha encontrado a Jesucristo Salvador, se ha abierto a su misterio. Todos sus afanes y trabajos tienen un sentido, el sentido profundo de la fe. Todos nosotros estamos invitados a recorrer este camino. No olvidemos que todas estas historias son nuestra historia. Que Naamán sirio, aquel que encontró la salud y que encontró la fe, nos representa también. Cuando deponemos nuestro orgullo humano, nuestra suficiencia, y nos abrimos al misterio de Dios como lo hizo Él. En ese pasaje hay dos grupos, un grupo que no encuentra a Dios y un grupo que encuentra a Dios. El de los reyes, el de Naamán, antes de ser sanado, es el grupo de los que no encuentran a Dios. Pero el de la niña inocente, que dice una palabra simple y abre el camino. El de Eliseo, que respeta a Dios y no quiere ofuscar, no quiere que se interponga su persona entre la acción divina y el hombre. Y por eso no sale a recibirlo. El de los servidores, que le dicen a Naamán, con respeto, es fácil hacer lo que el profeta dice, bajarse al río y lavarse. Sencillez, buen sentido, camino de Dios. Pablo es transformado y el cristiano que ha encontrado a Cristo como Pablo es transformado. Los leprosos, los 10 leprosos, son transformados profundamente. Nosotros, por el bautismo, por esa obra de Dios en nosotros, por ese sacramento que dura toda la vida, por ese sacramento que nos hace escuchar la palabra, ese sacramento que nos abre al misterio de Dios, que nos reúne en la asamblea cristiana, por ese sacramento que nos abre a Dios como Padre, a Jesucristo como Salvador, al Espíritu de Dios como poder que nos habita. Todo esto es una obra de Dios transformadora. Ojalá lo hagamos. Digo, seguimos sometidos al tiempo, a las premuras del tiempo, a las dificultades, a los trabajos. A veces quizás sentimos que nuestra fe se oscurece, pero no olvidemos que llevamos dentro de nosotros la fuerza y el poder transformador de Dios. Este que obró en Naamán, que obró en Pablo, que obró en los 10 leprosos y que quiere obrar en nosotros. Amén. Amén. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines entre nosotros. Levantarás tus manos y cantarás esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Solo decís una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu
iglesia al Señor.